Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Hola, saludos. Vamos a hacer problemas hoy del tema de corriente alterna y de ondas electromagnéticas. Entonces, vamos a comenzar haciendo un problemita muy sencillo, tipo marque con X de corriente alterna. El problema dice así. Dice que la corriente en el circuito mostrado en esta figura, este circuito, ¿verdad?, que únicamente tiene la resistencia y el voltaje se describe por una función senoidal. Dice que la corriente en ese circuito es igual al 60% de la corriente máxima. Es igual al 60% de la I máxima. Dice en el tiempo t igual 7 ms. T igual 7 milisegundos. Ok. Dice, y el voltaje está dado por esta relación. V igual V máximo, seno de omega t. Podría ser coseno también, ¿verdad? Recuerden, pero pues seno y coseno están desfasados 90 grados. Entonces, la pregunta que le hacen es que calcule la frecuencia más pequeña del generador que produce esta corriente. ¿De acuerdo? Entonces, le están pidiendo la F. Ok, entonces ahí pues, usamos esto, la I a través de la resistencia, ¿verdad? Le ponemos un subíndice R, es igual a la I máxima por seno de omega t. Ok, y con los datos que tenemos ahí, esta corriente en la resistencia es en el resistor, perdón, es 0.6 de la I máxima. Esto es igual a I máxima seno de omega t. Entonces cancelo los I máximos, ¿verdad? Y el tiempo aquí, el t aquí sería entonces 0.6 es igual a seno de omega por 7 milisegundos. De hecho hay que pasarlo a segundos, ¿verdad? 7 por 10 a los 3 segundos. También podemos poner 0.007 omega. ¿De acuerdo? Entonces, despejando eso, 0.007 omega es igual a seno inverso de 0.6. Ven que aquí el ángulo, la calculadora hay que ponerla en radianes, ¿verdad? Igual que como cuando trabajamos en el capítulo de movimiento armónico simple, ¿verdad? Estos ángulos están medidos en radianes, ¿verdad? Bueno, haciendo ese cálculo ahí, esto me da 0.007 omega. Y eso en la calculadora, en radianes, me da 0.644. Y entonces de aquí yo puedo despejar ya la omega. Sería 0.644 entre 0.007. Y de ahí calculo el omega. Omega A, 2 radianes sobre su. Y me está pidiendo la frecuencia. Entonces la frecuencia es omega 2pi por F. Entonces F va a ser igual a omega 2pi. Ok, entonces divido por el omega, son los 92 radianes entre el 2pi. Y ahí ya obtendría la frecuencia en hertz. Esta frecuencia me da
14.6 Hz. Ok. Bueno, entonces, vamos a hacer un caso en donde tenemos también inductores. Dice que en un circuito de corriente alterna, puramente inductivo, ¿verdad? Dice si el voltaje máximo es 100 voltios. ¿Okay? Entonces, la parte A del problema le dice que si la corriente máxima es 7.5 amperes a 50 Hz, entonces la pregunta lo que le dice es que calcule la inductancia L. Y la parte B dice que a qué frecuencia angular omega la corriente máxima es 2.5 amperes. O sea, ¿para qué valor de omega? La I máxima es 2.5 amperes. ¿Okay? Entonces es un circuito en donde es sencillo, ¿verdad? Solamente tenemos el inductor y la fuente de corriente alterna. Entonces ahí, pues básicamente es usar la formulita que vimos el lunes, que es esta, ¿cómo se llamaba? La X. Vimos que la llamábamos X mayúscula. La X. Recuerden que eso se llama la reactancia inductiva. Y sigue la ley de Ohm, ¿verdad? Tiene esta forma. XC, ¿verdad? Por R. XL, perdón, por I. Sí, ¿verdad? Entonces, lo que nos está pidiendo es que calculemos la inductancia, ¿verdad? La inductancia en este caso va a ser, bueno, primero calculo el XL, ¿verdad? Ese XL es los 100 voltios entre 7.5. Y eso me da la XL, la reactancia inductiva, cuyo valor es 13.3 ohmios. Y con esto ya puedo sacar la L. ¿Okay? Esa L sería XL entre omega. Aquí serían 13.3 ohmios entre la omega. Y esa omega, recuerden que omega es 2pi por la frecuencia, ¿verdad? Entonces aquí sería 2pi por 50 Hz. Y ahí tendría la L. Me dio 42.4 por 10 a la menos 3 Henrys. Okay. O también 42.4 Henrys.
¿Está bien? Bueno, esa es la parte de calcular la inductancia. Lo que sigue es volver a usar la fórmula, ¿verdad? Entonces, ahora, para la parte B, nos piden la omega. Entonces, lo que yo hago es que la omega yo la puedo sacar ahora, dividiendo XL entre L, ¿verdad? Porque es la misma fórmula, ¿verdad? Simplemente que ahora los valores aquí van a ser 40 y aquí va a ser 42.4 por 10 a la menos 3. Y esa omega a mí me dio 943 radianes sobre segundo. Okay. Pues vean que son problemas relativamente sencillos, ¿verdad? Solamente tener cuidado cuál dispositivo está puesto en el circuito, ¿verdad? Si es un inductor, si es una resistencia, un resistor, o si es el caso más complejo en donde están los tres, ¿verdad? Que ya vamos a ver un caso. Bueno, vamos a continuar. Ok, en este caso que vamos a hacer ahora, tenemos un inductor de 20 milihenries. Y dice que está conectado a una toma de corriente estándar con un URMS, un voltaje promedio, ¿verdad? Igual a 120 voltios. Y una frecuencia de 60 Hz. Entonces le dice que determine la energía almacenada en el inductor en el tiempo t igual 1 sobre 180. Vean que estos tiempos son muy cortos, ¿verdad? Son demasiado pequeños. Entonces le está diciendo que halle la U en el inductor para un t de 1 sobre 180. Dice, suponiendo que esta energía es 0 en t igual 0. Es lo que esperaríamos. El inductor no comienza a almacenar hasta que la corriente comienza a pasar por ahí en presencia del campo magnético. Ok, entonces, ¿cómo lo resolvemos? ¿Cómo se calculaba la energía U? Primero recordemos cómo se calcula esa U. Bueno, esa U se utiliza de esta fórmula. UL es igual a 1 medio de L por el cuadrado. Esta es la inductancia, esta es la corriente, ¿verdad? Vean que esa corriente por lo general es una función del tiempo, ¿verdad? Puede ser un exponencial, o en el caso de los circuitos de corriente alterna, se comporta como un seno o un coseno. Entonces aquí lo que necesitamos primero es calcular el omega. Entonces el omega va a ser 2pi por la frecuencia. La frecuencia me la están dando, son los 60 Hz. Entonces, al hacer yo esto 2pi por 60, eso me da 377. Y unidades radianes sobre segundo. Entonces ya tengo omega. Ok, y ahora con omega puedo calcular XL, que es la reactancia inductiva, ¿verdad? Y esa reactancia va a ser omega por L.
Pues el omega ya lo tengo y la inductancia, tengo también el otro valor, ¿verdad? Que es en este caso 377 multiplicado por 0.02 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, aquí puede ponerse voltios por segundo entero. ¿Sí? Entonces esa XL, ¿verdad? 7.54 megas. ¿Sí? Y ahora puedo calcular el IRMS. Es que necesito la corriente, ¿verdad? Tengo que llegar aquí, ¿verdad? Entonces la corriente, yo calculo primero el IRMS, que es el VRMS dividido entre XL. Esos son 120 voltios, ¿verdad? Dividido por el XL, que es 7.5. Y eso a mí me dio, 15.9. Bueno, 16 amperes. Y ahora calculo la I máxima. Entonces, ven que la I máxima es raíz de 2 por el IRMS. Entonces ahí sería la raíz de 2, 1.41 multiplicado por 16. Eso me da 22.5 amperes. Y ya con esto puedo utilizar la aproximación senoidal, porque ya yo sé que I es igual a I máximo, ¿verdad? Multiplicado por el seno de omega t. Ya eso lo tengo, ¿verdad? Ya tengo el máximo. Entonces hasta ahí va a ser los 22.5 por el seno de omega. Y omega ya también la calculé, son los 377 multiplicado por el tiempo, que es 1 sobre 100. ¿Cuánto es? 1 sobre 180. Y ahí tengo la corriente. Esa corriente me dio 19.5 amperes. Y ya con esto puedo calcular la U. La U sería un medio por la L. La L son los 0.02. 20 miliamperes, ¿verdad? 0.02 por la corriente que son 19.5 al cuadrado. Sería un medio por 0.02 por 19.5. Vean que tiene uno que seguir este procedimiento, ¿verdad? Porque no tiene la corriente, digamos, de la forma, ¿cómo se dice? Usando usando la componente alterna, ¿verdad? Esa U me da 3.8. Una pregunta.
ver ahora un caso de un circuito RLC que está en serie. Dice, un circuito en serie contiene los siguientes componentes. Y le comienza a dar ahí la lista. Una resistencia de 150 ohms. Dice que tiene una resistencia de 150 ohms. Es un RLC, ¿verdad? Una inductancia de 250 mH, miliamperes, y una capacitancia de 2 microfarados. Y un generador con un voltaje máximo que provee el valor de 210 voltios. Y está operando a una frecuencia de 50 Hz. Entonces ahí le dan los tres componentes y le dicen calcule la parte A, la reactancia inductiva. Recuerden que la reactancia inductiva era la XL, ¿verdad? Ok. Pues bueno, esa es la primera parte. ¿Cómo calculamos esa inductancia? Muy sencillo, es omega por L, nada más, ¿verdad? XL es igual a omega por L. Y la omega ya la tengo, ¿verdad? 2pi por la frecuencia, 2pi por 50 por la L. La L son los 250 miliamperes, nada más que hay que multiplicarlo por 10 a la menos 3, para que todo le quede en unidades del sistema internacional, ¿verdad? Y esto le quede con las unidades correctas, ¿verdad? Que serían las de, pues aquí son 78.5 ohms. Esa es la parte A. La parte B dice que calcule la reactancia capacitiva. ¿Cuál sería la reactancia capacitiva? ¿Cómo se calcula? Se calcula como XC es igual a 1 dividido entre omega por 5. Entonces aquí, igual, perdón, la omega lo mismo, 2pi por la frecuencia, y la C la capacitancia, teniendo el cuidado de que esa capacitancia está en parámetros. Sería 2pi por 50 por 2 por 10 a la menos 6. Y ahí tengo la reactancia capacitiva. 1.59 por 10 a la 3 omegas. ¿Ok? Luego el problema le dice que calcule la impedancia. La impedancia que se calcula. Z es la raíz cuadrada de R cuadrado más, y aquí está el factor XL más XL al cuadrado. Pues
solamente sustituir ahí esos valores, ¿verdad? Teniendo el cuidado de que la resistencia son los 150 ohms y eso debería darme 1.52 por 10 a la 3 ohms. Esa es la impedancia. El problema también le dice que calcule la corriente máxima. Entonces, ¿cómo calcularíamos la corriente máxima? La corriente máxima es la FEM, ¿verdad? Entre la impedancia. Recuerden que siguen la forma de la ley de Ohm, ¿verdad? Entonces, esto se parece a V igual I por R. Es decir, por dimensiones, ¿verdad? Haciendo un análisis de unidades, esta ecuación es válida, ¿verdad? Y nos permite conocer esta diferencia de potencial. Estos serían los 210, que están aquí, ¿verdad? 210 voltios entre 1.52 por 10 a la 3 ohms. Y ahí tengo la I máxima. Esa I máxima a mí me dio 0.138 amperes. ¿Okay? ¿Y qué más pide el problema? El problema me dice que calcule el ángulo de fase. ¿Cómo calcularíamos el ángulo de fase? Ahí en esta sección le dan una formulita, ¿verdad? Que es, para el ángulo de fase, que es la tangente inversa de xl menos xc entre r. Entonces ahí habría que hacer la resta de xl menos xc entre r. Eso va a dar negativo. Vean que no tiene valor absoluto, ¿verdad? Porque algunas veces hemos visto que en problemas les da negativo y de un pronto a otro le quitan el signo, ¿verdad? No hay razón, porque es decir, el problema no implica nada acerca de que haya que ponerlo positivo, ¿verdad? Deme un momentito, voy a poner toda la computadora está pidiendo que la cargue, ya vengo. Que ese ángulo, es decir, se usa negativo, ¿verdad? Dependiendo de la operación que haga aquí uno, ¿verdad? Esta gente era menos 1, aquí me da menos 10.1. ¿Okay? Y esto, haciendo la operación, revisen a ver si lo hice bien, ahí me da menos 84.3 grados. Okay. Vamos a hacer una hora con potencia. En este caso,
Es un caso de potencia para un circuito de corriente alterna. Recuerden que las ecuaciones igual tienen la misma forma, ¿verdad? I cuadrado R o I por V, ¿verdad? Solamente que ahora V está representado por una función senoidal. Entonces este problema le dice así, un voltaje de corriente alterna con una amplitud de 100 voltios se aplica a una combinación en serie de un capacitor de 200 microfaradios, un inductor de 100 milihenrios y un resistor de 20 ohmios. Calcule la potencia disipada y el factor de potencia para una frecuencia de 60 Hz y luego para una de 50 Hz, ¿verdad? Ok, entonces en el laboratorio, ¿verdad? Se utiliza un osciloscopio cuando se quieren estudiar en los circuitos ¿cómo se dice? La potencia disipada cuando la corriente pasa a través de los diferentes dispositivos. Entonces, aquí le da los datos, le dice que son 100 voltios y que se aplica una combinación de un capacitor de 200 microfarados, 100 milihenrios y 20 ohmios. Dice que calcule la potencia disipada para una frecuencia de 60 Hz. Entonces, para calcular la potencia, la frecuencia es 60 Hz. Como la frecuencia es 60 Hz, pues ya con la frecuencia yo puedo calcular omega. Omega sería 2pi por f. Ya en un problema por ahí ya lo habíamos hecho con el mismo dato, ¿verdad? Entonces es multiplicar 2pi por 60, que me da lo mismo, me da 377 radianes sobre segundo. Entonces ahí tengo la omega. Y esa omega, yo puedo hacer las operaciones omega L, ¿verdad? Que son 377 por el inductor, que son 100 por 10 a la menos 3. Y también puedo hacer la operación 1 entre omega C. Pues esta me da 37.7, ¿verdad? 37.7 omegas. Y puedo hacer 1 sobre omega C. Eso sería 377 por el capacitor, que es 200 microfaradios, o sea, 2 por 10 a la menos 6 faradios. Y esa operación me da 13.26 megas. ¿Y ahora para qué es esto? Bueno, porque yo ahora puedo utilizar esta fórmula. Yo puedo usar la impedancia, ¿verdad? Porque la voy a necesitar para el cálculo de la potencia, que va a ser entonces igual a R cuadrado más, y adentro está omega L, ¿verdad? Que es la XL, ¿verdad? Menos la XC, que sería 1 entre omega C, al cuadrado. Y con eso yo saco de una vez la impedancia. Vamos a ver, poniendo esos valores allá adentro, ¿verdad? La resistencia son 20 ohmios. Más 37.7 menos 13.26. Y eso lo llevo al cuadrado. Y esa Z me da 31.58. Unidades o menos. ¿Okay?
Ya tengo la Z, la impedancia. Y ahora calculo la corriente máxima. La corriente máxima, digo, la I máxima es el voltaje máximo entre Z. Que es el voltaje que me dan aquí, ¿verdad? Y esa corriente me da 3.17 amperes. Entonces ya tengo la corriente máxima, tengo la impedancia y entonces ahora uso la fórmula de potencia, que es potencia promedio. Potencia promedio va a ser entonces la IRMS cuadrado, o lo que sería lo mismo, la I máxima cuadrado por R entre raíz de 2. No, 2. Sí, ¿verdad? Sí, porque la IRMS es la I máxima sobre la raíz de 2, ¿verdad? Pero como aquí está al cuadrado, pues entonces quito la raíz de aquí. Y la I máxima sí la tengo, ¿verdad? La calculé gracias a que tenía la impedancia. O sea que ya yo aquí puedo sacar la potencia promedio haciendo 3.17 al cuadrado, dando la resistencia que somos y ohms. Tenemos 20 entre 2. Y esa potencia a mí me dio 100 watts. ¿Sí? Que más o menos es la potencia disipada de un bombillo de estos, ¿verdad? De luz amarilla, de los que se usan, por ejemplo, en los talleres ¿verdad? O en los laboratorios donde se hacen estos experimentos. Son bombillos de 80 y 75 watts, 100 watts, ¿verdad? Anda por ahí. Es decir, es un bombillo de estos de laboratorio, ¿verdad? Que se conectó, digamos, se puede utilizar en el, digamos, en el circuito, ¿verdad? Para, entonces, junto con el osciloscopio, hacer las mediciones. Ahora, vean que también aquí le pueden preguntar, para que no lo confundan, estaba viendo este problema, le podrían preguntar la potencia promedio o también el factor de potencia. Pues recuerden que cuando hablan de factor de potencia hay que utilizar aquella fórmula que tiene el coseno, como, como el caso de como un producto punto, ¿verdad? No es un producto punto, pero tiene el coseno. Es así, ¿verdad? El factor de potencia está dado por la potencia promedio es igual a un medio multiplicado por la I máxima por el 1 máximo por el coseno de pi. Entonces el factor de potencia es el ángulo, ¿verdad? Okay, entonces ya yo tengo la potencia promedio y puedo sacar el cos, que es lo que le llaman ese factor de potencia. Ese cos también me dio 0.633. Despejándolo de aquí, ¿verdad? Me da
0.633. Y eso es lo que se llama el factor de potencia. Algunas veces también lo piden, ¿verdad? En los problemas, en marque con X. Bueno, vamos a seguir entonces, si no hay ninguna pregunta. Bueno, también le pueden preguntar así, le pueden decir que la salida de voltaje RMS de un generador de corriente alterna es de 200 voltios, ¿verdad? Y la frecuencia de operación es de 100 Hz. O sea, le dan esas dos cosas y le dice ahora que escriba la ecuación que brinde el voltaje de salida como una función de tiempo. Parecido como se hacía en ondas, ¿verdad? Que le daban, qué sé yo, el número de onda, la frecuencia, la amplitud, y le decían que escribiera la ecuación. Aquí solamente le están dando el voltaje, ¿verdad? Y la frecuencia de operación. Entonces ya ahí en el libro hay una formulita. Que es esta, ¿verdad? V es igual a V máximo multiplicado por el seno de omega t. Y esta V máximo, ¿cómo la podemos escribir? En estos casos, en los circuitos RLC. La raíz de 2 multiplicado por el VRMS por el seno de omega t. Seno de omega t. Entonces, con los datos que tenemos, pues dicen que el voltaje es 200. Entonces aquí la V, para que sea una función del tiempo, tiene que ser entonces raíz de 2 multiplicado por 200 por el seno de omega. Y el omega es un dato que va a poner. La frecuencia de operación decía que era 100 y el voltaje era 200. Pues aquí lo que queda es 2pi por 100. Lo que me queda es este voltaje, V de t, simplificándolo, queda 283 voltios por el seno de 200 pi t. Y ese es el voltaje, ¿verdad? Que le están pidiendo. Bueno, ¿alguna duda a esta parte? Estos problemas que han salido, así, digamos, de esto, de preguntas de marketing X y de desarrollo, son problemas muy similares a esto, es decir, es identificar qué circuitos se está analizando, si es únicamente inductivo, si es únicamente capacitivo, ¿verdad? Y tener
digamos, las ecuaciones ahí a la vista, ¿verdad? Que se aplican para cada caso o cuando hay que calcular potencia, ¿verdad? Pero es decir, básicamente la mayoría es sustituir, ¿verdad? Y tener cuidado con el manejo de las unidades, ¿verdad? Para que las respuestas tengan unidades consistentes, ¿verdad? Con el Sistema Internacional de Unidades. Bien, vamos a pasar a ondas ahora. Entonces, un ejemplo bien sencillo, ¿verdad? Dice, por ejemplo, que una onda electromagnética en el vacío tiene una amplitud de campo eléctrico de 220 voltios sobre metro. Entonces, que hablan de amplitud, ¿verdad? Ya en este capítulo hablan de que la amplitud del campo eléctrico son 220 voltios sobre metro. ¿Por qué? Porque recuerden que el campo y el campo eléctrico y el campo magnético, al combinarse, ¿verdad? Forman esa onda electromagnética que llamamos de campos cruzados, y esa onda, esa solución, responde a la solución de la ecuación de onda. Y recuerden que una solución de la ecuación de onda es la que estamos acostumbrados, ¿verdad? Y igual a por el seno de kx menos omega t, ¿verdad? Entonces aquí, en ondas electromagnéticas, tiene la misma forma. Entonces al campo, ¿verdad? Al valor máximo de la E y de la B, les llaman amplitudes de campo. ¿Okay? Y bueno, lo que decía era que una onda electromagnética en el vacío tiene una amplitud de campo eléctrico de 220 voltios sobre metro, y le dice que calcule la amplitud del campo magnético correspondiente. ¿Okay? Entonces, vean que aquí ya sabemos que de los resultados que obtuvo Maxwell, entre B me da la velocidad de luz. Entonces de aquí yo puedo sacar B. Y ahí tengo el campo magnético, ¿verdad? A mí me da 7.33 por 10 a la menos 7 teslas. Ven que es un campo extremadamente bajo, ¿verdad? Por lo general, para cuando se estudian ondas electromagnéticas, los imanes que se usan no son permanentes, porque tienen campos magnéticos muy altos. Entonces, en este tipo de experimentos, cuando se quieren detectar ondas electromagnéticas, se trabaja con algún campo artificial que llaman, ¿verdad? Que es variable y que se puede bajar o disminuir la intensidad de ese campo todo cuanto sea posible, ¿verdad? Para poder, ¿cómo se llama? Ver los efectos de la onda. Vamos a hacer otro. Es muy sencillo, ¿verdad? Okay, este otro caso le dice que
escriba expresiones para los campos eléctricos y magnético de una onda electromagnética plana sinusoidal que tiene una frecuencia de 3 GHz y viaja en la dirección X positiva. ¿Okay? Dice la amplitud del campo eléctrico es de 300 voltios sobre metro. Le está diciendo que escriba expresiones para los campos eléctrico y magnético, como que si fueran soluciones de la onda. Se refiere a eso, ¿verdad? Y entonces, de una onda electromagnética plana sinusoidal que tiene de frecuencia 3 GHz. Vean que el prefijo giga es 10 a la 9, ¿verdad? Viaja en la dirección positiva. Y la otra cosa es que la amplitud del campo eléctrico es de 300 voltios sobre metro. Entonces le está diciendo que escriba expresiones para E en función de X y T y para B en función de X y T. Recuerden que estos son soluciones de la ecuación de onda. ¿Ok? Entonces tiene que tener una forma similar a y igual a coseno de kx a menos omega t. Entonces sigue siendo lo mismo, ¿verdad? En ondas mecánicas esta era la amplitud. Este es el número de onda y esta es la frecuencia angular. Y el más se refiere a ondas que se propagan a la izquierda y el menos a la derecha. Pues aquí ya le están diciendo que en el caso de este problema, la onda se propaga hacia la derecha. Por lo tanto, nos está diciendo que utilicemos el menos. Y nos da la amplitud del campo. ¿Ok? Del campo eléctrico. Entonces, necesito sacar omega. ¿Qué sería omega? Omega es 2pi por la frecuencia. Y entonces sería 2pi multiplicado por 3 por 10 a la 9, para que quede en hertz. Y ahí tendría omega. Omega a mí me dio 88 por 10 a la 10. Unidades radianes sobre segundo. Ahí tengo la omega. Y necesito calcular ahora la K. Entonces, ¿cómo se calculaba la K? ¿Cómo se calculaba la K en ondas? La K era 2pi sobre lambda, ¿verdad? Ok, 2pi sobre lambda. ¿Y cómo calculo ahora lambda? Recuerden que V era lambda por F. En este caso, no es V, es C. Bueno, entonces 1 sobre lambda equivale a ¿qué? A F sobre C. Y esto vengo y lo sustituyo aquí. Entonces el número de onda sería 2pi por F entre C. Y esto entonces es 2pi. Ya lo tenía hecho por ahí, ¿verdad? Es esto que está aquí. Sería 1,88 por 10 a la 10 dividido. Estos son radianes sobre segundo. Y eso está dividido entre C, que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo.
cálculo a eso, que creo que lo tengo mal hecho. Sería 1.88 exponente 10 dividido entre 3 exponente 8. Y me da 62.67. Radianes sobre metro. ¿Y cómo calculo la amplitud del campo magnético? Ya lo hicimos en el primer problema, ¿verdad? La amplitud del campo es E, pues, el B máximo, ¿verdad? Porque vea que este es el E máximo, estos son 300 voltios entre metro dividido entre 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Y ahí me da la amplitud del campo magnético. B, eso es C, ¿verdad? Y eso entonces es 1 por 10 a la menos 6. ¿Qué unidades tiene el campo magnético? Tesla, ¿verdad? Está bien. Entonces vean que ya tenemos la amplitud del campo magnético y la del campo, los valores máximos, ¿verdad? Entonces ya ahora yo puedo escribir la expresión como tal. Entonces, E de X es E máximo, es la amplitud por K por coseno de KX menos omega t. Esto sería E de XT, son 300 voltios entre metro por el coseno de, y aquí no hace falta ponerle unidades, ¿verdad? Omega es igual K es 62.7 X menos la omega, que son 1.88, 10 a la 10, T. Y ahí tengo la E. Y para la B sería algo similar, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces para la B sería B de XT es igual a 1 por 10 a la menos 6 teslas por el coseno de 62.7x menos 1.88 por 10 a la 10. Y ahí tengo el otro campo, ¿verdad? Vean que es un error ponerle flecha aquí, ¿verdad? Si usted le pone flecha, está cometiendo un gravísimo error, ¿verdad? Porque aquí no lo estamos viendo como una función vectorial, lo estamos viendo como una solución de la ecuación de onda. ¿Okay? Entonces, lo que estamos escribiendo es la componente, no estamos escribiendo el vector como tal. Bueno, ¿alguna pregunta de este problema? Bien. Ok. Dame un momentito, ya vengo.
Ok, vean este otro caso de este otro ejercicio. Dice, verifique que las siguientes ecuaciones son soluciones de la ecuación de onda, ¿verdad? Y le está diciendo que verifique que son soluciones, que esta E igual a máximo por coseno de kx menos omega t y b igual a b máximo por coseno de kx menos omega t son soluciones. Son soluciones de esta ecuación. Derivada segunda de E entre derivada segunda de x cuadrado es igual a mu 0, epsilon 0, derivada segunda de E respecto a y. O esta otra, ¿verdad? Derivada segunda de B respecto de x cuadrado es igual a mu 0, epsilon 0, derivada segunda de B respecto de t cuadrado. Ok, entonces le está diciendo que verifique que estos son soluciones de esta situación. Vean que la ecuación de onda es una ecuación en derivadas parciales. Entonces, al utilizar derivadas parciales, pues necesitamos respetar el orden a la hora de que se hace la derivada, ¿verdad? Como ustedes ya lo han hecho en cálculo 3 y en ecuaciones. Entonces ahí, para mostrar que son una solución, lo que se va a hacer es que se calculan las derivadas de estas funciones. Entonces, ¿qué sería la derivada de E con respecto a X? Vamos a hacerlos para esto, digamos. ¿Qué sería la derivada de E respecto a X? Pues sería entonces derivar esto poniendo menos E, vamos a ver, sería E máximo, por la derivada de coseno, sería menos M de kx menos omega t, por la regla de la cadena. ¿Cuál sería la regla de la cadena ahí? Sería, estamos derivando con respecto a x, entonces sería por k. Entonces me va a quedar menos k, E máximo, seno de kx menos omega t. Y ahora hago lo mismo, pero hago la segunda derivada de E con respecto a x. ¿Verdad? Ahí. La siguiente derivada, pues sería otra vez derivar esto, ¿no? La derivada seno, coseno, y otra vez k. Aquí me quedaría menos k cuadrado de máximo, coseno de kx menos omega t. Y así hay que hacerlo para las derivadas de E con respecto a t. Entonces solo voy a poner ya la última. Entonces la derivada segunda de E con respecto a t cuadrado va a ser entonces omega cuadrado por E máximo por coseno de kx menos omega t. Ok, y entonces ahora lo que hay que hacer es
utilizar la ecuación de onda y poner estas derivadas. Esta derivada, muy sencillo, y esta otra de este lado. Me va a quedar algo así, me va a quedar menos k cuadrado, máximo, coseno de kx menos omega t, va a ser igual entonces a un 0, epsilon 0, omega cuadrado, máximo, coseno de kx menos omega t. Y ven que ahí se puede encarcelar de todo, ¿verdad? Lo que va a quedar es que k cuadrado, omega cuadrado, va a ser igual aquí. 1 entre, vamos a ver, lambda por f al cuadrado, ¿verdad? Y esto es igual a 1c cuadrado, y esto es igual a 1c epsilon 0. Y de ahí nos damos cuenta enseguida que c es 1 sobre la raíz de 1,0 epsilon 0. Que es lo que esperaríamos que se obtenga, ¿verdad? Es decir, si una E o una B son soluciones de la ecuación de onda, nosotros vamos a poder escribir de este lado la velocidad de la luz en términos de un cuadrado. ¿Verdad? Cualquier función que probemos, o sea, que hagamos las derivadas, la primera y la segunda derivada, con respecto a x y con respecto a t, y cuando hagamos la sustitución aquí arriba, no nos queda el 1 sobre c cuadrado, ya ahí nos está diciendo que no es una solución de la ecuación de onda, ¿verdad? Entonces aquí le podrían decir de que pruebe con cualquier función, ¿verdad? Puede ser un logaritmo, puede ser una función exponencial, ¿verdad? Habría que hacer la derivada y las 4 derivadas, ¿verdad? Y entonces hacer la sustitución en la ecuación de onda para ver si se verifica esa identidad de que le quede la velocidad de la luz al cuadrado. Ok, vamos a continuar. No sé si hay alguna pregunta. Vean que aquí no queremos hallar soluciones nuevas. Al menos en el curso de Física General 3, no queremos hallar soluciones nuevas que describan el comportamiento de los campos eléctrico-magnéticos. Lo que queremos es usar una solución dada, ¿verdad? Propuesta en el libro para sustituirla en la ecuación de onda y ver si coincide, si obtenemos 1 sobre c cuadrado igual a 0 por epsilon 0, ¿verdad? Esta es una ecuación de segundo orden, es una ecuación, perdón, derivadas parciales de segundo orden. Hay métodos para hallar la solución, pero nosotros aquí más bien partimos del hecho de que conocemos la solución. ¿Okay? Bueno, en este caso, dice, ¿a qué distancia de una fuente puntual de una onda electromagnética de 100 watts es el campo máximo igual a 15 voltios sobre metro? Vamos a volverlo a leer. Dice, ¿a qué distancia de una fuente puntual, ¿verdad? Que emite una onda electromagnética de 100 watts es el campo máximo igual a 15 voltios sobre metro.
Entonces, ¿cómo hacemos ese ejercicio? Que en apariencia se ve corto. Vean que le está hablando de una fuente puntual, obviamente de luz, que emite una onda electromagnética. Y le está poniendo la condición de que el E máximo tiene que tener ese valor, 15 voltios por metro. Ok, entonces cuando vean problemas que se refieren a una fuente de luz que está radiando, por ejemplo, que dicen así, ¿verdad? Que está emitiendo radiación, tenemos que pensar en aquellas cantidades que vimos el martes, como son intensidad, ¿verdad? Potencia, y también pensar en el vector de Poynting. Recuerden que el vector de Poynting da la rapidez de transferencia de la energía conforme se propaga una onda electromagnética, que lo hace en el vacío, ¿verdad? Entonces, yo puedo aquí decir que la potencia por unidad, ¿verdad? La potencia que está en watts tiene que ser igual a la magnitud del vector de Poynting, ¿verdad? Multiplicado por el área. Es decir, si yo voy y cojo las unidades del vector de Poynting, las del área, eso me tiene que dar watts. Entonces, viéndolo por unidades, me doy cuenta de que esto es cierto. Ok, entonces hay una formulita ahí en el libro que le dan ya para que calcule el módulo del vector de Poynting. Esa fórmula es esta. El máximo cuadrado dividido entre todo un 0,5. Y como es una fuente puntual, tiene simetría esférica. Entonces usamos 4 pi r cuadrado. ¿Sí? Y la pregunta que nos hace es: ¿a qué distancia? ¿A qué distancia de una fuente puntual? O sea, nos está pidiendo la R. Recuerden que es una fuente de luz, ¿verdad? Entonces, qué sé yo, la fuente está por aquí. Y las ondas, los patrones de onda, los suponemos esféricos. Entonces me están diciendo a qué distancia de R, en un punto dado, el campo es 15 voltios sobre metro, el máximo. Eso está muy relacionado también con la teoría de antenas, ¿verdad? Que es tan importante en ingeniería eléctrica, ¿verdad? Cómo se propaga la señal y la calidad con la que lo hace, ¿verdad? Entonces, los campos magnético y eléctrico juegan un factor fundamental aquí decisivo, ¿verdad? Cómo, digamos, modulan esa señal es, digamos, lo ideal, ¿verdad? Lo idóneo a la hora de ¿cómo se dice? De que se propaguen esas señales, ¿verdad? Con la amplitud correcta, ¿verdad? Entonces, de ahí despejo la R. Sería 2 por P 0C, que es igual a el máximo cuadrado por 4 pi r cuadrado. Y aquí despejo la R. Esa R es una raíz. Que va a ser P 0C entre 2pi por el máximo cuadrado. Y ya sustituyo los valores ahí. Estos son 100 por el 4pi por 10 a la menos 7 teslas por metro entre amperes, ¿verdad? Por C, 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, entre 2 por pi por el campo que eran 15 voltios por metro al cuadrado. Todo eso a la 1/2. Y ahí me da la distancia a la que se encuentra de la fuente puntual. La distancia
es de 5.16 metros. ¿Okay? Entonces, imagínense que es una fuente de luz o una fuente de sonido, ¿verdad? En este caso de luz, ¿verdad? Y entonces, bueno, las ondas de radio incluyen a todo, ¿verdad? Pero en este caso suponemos que es una fuente de luz, ¿verdad? Esa distancia, 5.16 metros. Bueno, vamos a seguir. Bueno, esta pregunta dice que la amplitud del campo eléctrico es 0.20 voltios por metro a 10 kilómetros de un transmisor de radio. ¿Cuál es la potencia total emitida por el transmisor? Entonces le da la amplitud del campo eléctrico, que en este caso es el E máximo, es 0.20 voltios sobre metro, y dice que está a 10 kilómetros de un transmisor de radio, ¿no? Entonces, ¿cuál es la potencia total emitida por el transmisor para que llegue hasta el observador que está a esa distancia? Entonces, vean que la intensidad, yo puedo usar aquí la fórmula de intensidad. Pero recuerden que la intensidad, como el E máximo al cuadrado dividido entre 2 mu 0 P. ¿Ok? Y eso también es igual a potencia por unidad de área. ¿Ok? De lo que conocemos de ondas mecánicas, ¿verdad? Y suponemos que esa fuente, ¿cómo se dice? Genera patrones esféricos. Entonces, esto es potencia en 24 pi, ¿verdad? Es el área de la esfera. Y de ahí puedo ya despejar y calcular la potencia, ¿verdad? La potencia sería 4 pi r cuadrado por el E máximo al cuadrado entre 2 mu 0 C. Esa potencia es 4 pi por el R, que son 10 a la 4 metros, ¿verdad? Que son 10 kilómetros. Aquí le ponen 10 a la 4 al cuadrado, ¿verdad? Por el E máximo, que me dio el valor, ¿verdad? 0.20 voltios, ¿verdad? Al cuadrado entre la permeabilidad, ¿verdad? 4 pi por 10 a la menos 7 teslas metro entre amperes por la C, que son 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Parecido a la anterior, ¿verdad? Entonces hay que asegurarse que todas las unidades sean las unidades del SI, ¿verdad? Que la distancia esté en metros, que el campo esté en voltios por metro, velocidad de metros por segundo y así, ¿verdad? Entonces, esta operación, esta potencia me da 66.7 kilowatts. Bueno, ya daba en watts, ¿verdad? Pero yo lo pasé al prefijo inmediato, que es 1000, ¿verdad? Y entonces la respuesta queda como
o 66.7 kilowatts, que es común en las respuestas en la plataforma, ¿verdad? Le pasan una cantidad al prefijo inmediato, ¿verdad? 100.000 y 10 a la menos 3, micro 10 a la menos 6, así, ¿verdad? Entonces es bueno que usted se asegure que todas las unidades son del SI, pero enseguida poderlo pasar, ¿verdad? Poderlo convertir a, qué sé yo, a milis, usar el prefijo mili o micro o nano, etc. Ok, vamos a hacer otro. Bueno, este problema le dan los vectores de campo eléctrico y magnético, ¿verdad? En una región del espacio libre, la intensidad de campo eléctrico en cualquier instante de tiempo es, y le dan ese campo, 80 en I, 32 en J, menos 64 en K. Y la intensidad del campo magnético es 0.20 en I, 0.08 en J y 0.29 en K. Y el campo está en microteslas. Entonces la parte A le dice, muestre que los dos campos son perpendiculares entre sí. O sea que entre ellos hay un ángulo de 90. Y la parte B le dice, determine el vector de pointing para estos campos. Entonces, ¿cómo demostramos que son perpendiculares? ¿Qué podríamos hacer para demostrar que son perpendiculares? ¿Hay una forma rápida? Hacemos el producto punto entre ellos, ¿verdad? Hacemos E punto B o E punto E, que es lo mismo porque es conmutativo. Entonces hago, para la parte A, hago esto, E punto E. Y entonces, ¿qué me tendría que dar eso? 80 por 20
más 32 por 0.08 más 64 negativo por 0.29. ¿Qué me tiene que dar eso? Tiene que dar 0, ¿verdad? Porque recuerden que el punto B es la magnitud de E por la magnitud de B por el coseno del ángulo entre E y B. La única forma es que el ángulo sea 90. Pues si el ángulo es 90, eso me da 0. Y efectivamente eso me da 0. Por lo tanto, ya ahí estamos demostrando que son mutuamente perpendiculares. ¿Okay? Y la parte B le dice que calcula el vector de Poynting. Entonces el vector de Poynting es 1 entre mu 0 E plus B. ¿Verdad? Entonces ahí lo que tenemos que hacer ahora es hacer el producto cruz. Entonces, lo hago así, pongo 1 entre epsilon 0 y hago el determinante. Sería I, J, K, y aquí sería E, Y, de Z, de X, de Y, de Z. ¿De acuerdo? Entonces esto es 1 entre 4pi por 10 a la menos 7. Aquí sería I, J, K. Y X sería 80, 32, menos 64. Y aquí son 0.20. Pero aquí hay que tener cuidado, ¿no? Porque vean que, aquí está microtesla, ¿verdad? Entonces, cuidado, esto en realidad hay que multiplicarlo por 10 a la menos 6 para que ya me queden teslas. Entonces yo eso no lo hice aquí, lo vi, ¿verdad? Entonces, cuidado, aquí cometí ese error, aquí es por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6, por 10 a la menos 6. Se me había olvidado ese detalle, ¿verdad? Cuidado. Y aquí también, cada uno de estos, en esta fila, todos están multiplicados por 10 a la menos 6. 0.08, 10 a la menos 6, 10 a la menos 6, y el otro sería 0.29 por 10 a la menos 6. Y haciendo esas operaciones, el vector de Poynting es, revisen a ver si lo tengo bien. A mí me dio 11.5 en I, menos 28.6 en J. ¿Okay? ¿Y qué unidades tiene el vector de Poynting? Si a uno se le olvida las unidades, recuerde que potencia es la magnitud del vector de Poynting por área. ¿De acuerdo? Ya una vez que usted se recuerda de esto, saca las unidades. Porque aquí está el vector de Poynting, que es potencia entre área. Entonces aquí va a ser watts. Y si le dice la magnitud, pues saca usa el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Y si le dicen la dirección, ¿verdad? El ángulo, en notación polar, pues entonces vean que es un vector que está en ¿cuál cuadrante está? En el cuarto, ¿verdad? Porque es la componente en X negativa y la componente Y, perdón, la componente en X positiva y en Y negativa, ¿verdad?
Entonces tiene que estar en el cuarto cuadrante, así que el ángulo se tiene que dar con respecto a 0, ¿verdad? Bueno, voy a quedar aquí. Recuerden que el examen está para, dijimos, de mañana en 8, ¿verdad? Que sería, si no me equivoco, mañana es 5, dentro de 7 días sería el 12 de febrero, ¿verdad? O sea, este viernes en 8. Así que todavía hay tiempo, ¿verdad? Todavía está la otra semana, las 4 horas de consulta de la otra semana para aclarar dudas de los 6 temas, ¿verdad? Recuerden que en este examen entra todo lo que hemos visto, ¿verdad? El capítulo de campo magnético, fuentes de campo magnético, ¿verdad? Donde están las leyes de Biot-Savart y Ampère. ¿Qué más? La ley de Faraday, ¿verdad? Se me olvidó Corriente alterna. Perdón. Corriente alterna también entra. Corriente alterna y ondas electromagnéticas, pero me falta un tema. Falta uno. ¿Cuál es? Campo magnético. Ya me acordé. Inductancia. Campo magnético, fuentes de campo magnético, inductancia, ¿verdad? Y los otros sistemas, ¿verdad? Ley de Faraday, inductancia, corriente alterna y ondas electromagnéticas. Ahí están los 6 temas, ¿verdad? Son 6 capítulos. Entonces, te va a quedar otra semana, ¿verdad? Para sacar dudas, ¿verdad? Y que ustedes comiencen, me imagino que ya están, ¿verdad? Leyendo el material. Igual se hace. Profe, Sí, dígame. otra pregunta, porque creo que el quiz también es, el primer quiz también es la otra semana, el jueves. Sí, si no me equivoco, sí, también están por ahí. Digamos, y igual tenemos clases y el quiz, o No, pero como, el quiz es viernes. es viernes, sí. Sí, eso yo lo había explicado en la primera clase, que es que hay un error de que pusieron que era jueves, pero los quizzes y los exámenes, los 4 quizzes y los 2 exámenes se van a aplicar el día viernes. No sé, de hecho, creo que solo era el primero, el que me aparecía ahí en la carta del estudiante, que era el jueves, pero tenía esa duda. No, no, Entonces, digamos, el quiz también va a ser el próximo viernes, el quiz y el examen. pero bueno, es que ahora mismo no recuerdo las fechas, pero Si es que yo las tengo, bueno, las que según aparecen en la carta, parece, digamos, bueno, el primer parcial para obviamente la sí. otra semana. Y el quiz me parece que también, el primero. Solo que aparece el jueves, no para el viernes. Sí, yo le había preguntado al que está coordinando esto y me dijo me había dicho eh, que no, que era viernes. Lo que ahora mismo, déjeme buscarlo de una vez antes de que se me desconecten, para ver cómo está esto, ¿verdad? Sí, porque serían los dos juntos, no sé. Tengo como esa duda. Sí, vamos a De ver. hecho, profe, el examen corto 1 sale en el aula virtual el jueves. Ok, bueno. Bueno, que dicha que es la otra semana y que no es esta, porque entonces yo estaría preocupado. Vamos a ver. Yo tengo una carta al estudiante corregida, que es la que está en la plataforma, ¿verdad? Porque yo les había entregado, antes de que comenzaran las clases, una carta al estudiante que estaba, eh, ¿cómo se dice? O sea, que había que hacerle correcciones. Entonces, es posible que estén viendo, bueno, no sé. Déjenme ver un momento. Vamos a ver, en evaluación. Dice que el primer parcial es viernes 12 de febrero. Y entiendo que abre a las 7 de la mañana, fue lo que me dijeron, y cierra a las 10 de la noche. Ok, entonces el 12 de febrero, sí, tienen razón. Y dice que el quiz 1 está para el 11 de febrero. Ok. Lo que vamos a hacer es que yo lo voy a consultar con el coordinador
de verano, porque la coordinadora es otra profesora y ella yo creo que ahora en verano la liberaron del curso como tal. Entonces voy a preguntarle al profesor Gustavo Madrigal, que él es, digamos, el que está a cargo del curso de verano, a ver qué fue lo que pasó, porque entonces si ese quiz fuera bueno, igual vean que el quiz es, yo lo que sí me recuerdo es que él me dijo que los quizzes iban a abrir también igual de 7 a 10 de la noche. Entonces, no hay problema con el hecho de que haya clases, ¿verdad? Porque ustedes podrían hacer el quiz en la mañana o después de la clase, ¿verdad? Entonces, en eso no habría problema, ¿verdad? Es decir, yo puedo seguir dando clases, pero sí le había entendido que era viernes, pero entonces no puede ser porque no podrían ser las dos cosas el mismo día. Creo que no se puede, ¿verdad? Entonces debe ser entonces que es jueves y que yo lo malinterpreté. Voy a preguntarle a él hoy mismo y cualquier cosa les aclaro a su correo en cuanto sepa algo. ¿De acuerdo? Sí, profe. Es que digamos, es solo ese. Creo que los otros quizzes ya aparecen viernes y aparecen como todos seguidos ya por semana. O sea, ya a partir de la próxima semana, todas las siguientes semanas ya van seguidas. Y ya si no chocan con el examen, es solo como este primero. Sí. Voy a consultarlo y entonces les cuento por ahí en cuanto sepa algo. Por dicha es hasta la otra semana, ¿verdad? Es hasta el Sí, jueves, profe. viernes, que hay tiempo. Pero sí, entonces yo en cuanto sepa les digo concretamente. Está bien, profe. Más bien, muchas gracias. Con mucho gusto. Entonces quedamos aquí. Ahora viene la hora de consulta por si alguien necesita conectarse para preguntar algo. Y igual, por ahí tengo las soluciones eh, de la 10ª edición, que ya por ahí hay gente que me las ha pedido. Igual, si necesita algún capítulo, se los puedo enviar. Me escriben a mi correo. Están los resúmenes ya puestos también de corriente alterna y de ondas electromagnéticas. Y yo puse también el solucionario actualizado en esta semana en la que estamos. Entonces, ese solucionario que ustedes ven ahí en la plataforma, que hay 2 PDFs, en realidad es que el profesor Gustavo Madrigal lo tiene en un drive y lo que hace es que le hace una actualización. Entonces, él me avisa y yo lo que hago es que vuelvo a bajar el documento y lo pongo en la plataforma para no tener que tocar nada. Así que esa segunda versión, entre comillas, que está ahí, que yo creo que le puse un número 1, es con los problemas, los últimos 2 o 3 problemas que le agregó de la práctica esa que anda por ahí o sea, que está ahí también en la plataforma. Bueno, está bien, entonces nos vemos el lunes, Dios mediante, para continuar con el material nuevo, ¿verdad? La otra semana empezamos con óptica. Y mientras tanto, voy a averiguar a ver eso de las fechas, entonces, y les digo. Entonces, pues quedamos aquí entonces. Hasta luego. Está bien, profe. Chao. Hasta luego, profe. Gracias, profe. Ok, hasta luego, con gusto.